Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. Vamos a iniciar nuestro curso de psicolingüística. Para poder trabajar los temas propios de psicolingüística, vamos a hacer una revisión de contenidos previos que tenemos asignados dentro de nuestra línea, digamos, lingüística a lo largo de la licenciatura. Bueno, ustedes ya cursaron, ya tuvieron esta oportunidad de cursar en los primeros 4 semestres las materias que son de lingüística teórica. Y entonces, bueno, a partir del quinto semestre vamos a estar trabajando ahora las materias que son transdisciplinarias con la lingüística. Bueno, pues en los primeros semestres ustedes ya tuvieron oportunidad de trabajar estos contenidos básicos para conocer el estudio de la lengua desde morfología, sintaxis, semántica, fonética. Y después de ello, algunas otras materias que van en vínculo con esto, ¿no? Que van ya siendo como implementadas o aplicadas, que serían análisis del discurso y pragmática. En este caso vamos a estar trabajando a partir del quinto semestre, como dije, el vínculo de la lingüística con otras tantas asignaturas, con otras materias que son pertinentes para su formación. Una de las cuales es psicología y la otra es sociología, que se estará viendo en sexto semestre. En quinto semestre nos piden que vinculemos esta parte de la psicología, sobre todo la psicología educativa, con la lingüística en esta materia que estamos trabajando, que es psicolingüística, y pues es la que vamos a tener oportunidad de trabajar juntos. ¿Vale? Bueno, básicamente en psicolingüística se trabaja este tema el aprendizaje, digamos, de la lengua. Queremos centrarnos, enfocarnos en ello, o sea, identificar cómo se da este proceso de toma de conocimiento, de adquisición de conocimiento a propósito de la lengua. Pero vamos a identificar para los especialistas de ello, ¿no? Que se dan procesos que son diferenciados y además, pues según las condiciones de las personas que lo están realizando, ¿vale? La primera diferenciación que vamos a hacer es entre el proceso de adquisición y de aprendizaje, ¿vale? Señalado así por Stephen Krashen. Y después de ello, los conceptos básicos también en torno a esta disposición, que sería pues identificar cómo se aprende una lengua materna o nativa, que es la L1, cómo se aprende la segunda lengua, que es la L2, en condiciones específicas de aprendizaje que se dan y por lo cual esta lengua se aprende de una manera muy cercana a cómo se aprende la primera, ¿vale? A cómo se aprende la L1. Y después, cómo se identifica este proceso en la lengua extranjera, identificada también como LE, ¿vale? Básicamente son esos conceptos los que veremos: adquisición, aprendizaje y después definido en pues procesos que se dan para adquirirla o aprenderla L1, la L2 y la LE. ¿Vale? Vamos a estar viendo procesos cerebrales cognitivos que se dan para ello, pero antes de poder hacer ese abordaje, tenemos que hacer un repaso, un recordatorio de los contenidos que se han visto en los primeros 4 semestres, ¿vale? Y por eso vamos a estar teniendo estas sesiones propedéuticas, esta es la primera de ellas, con la cual tratamos de hacer un recordatorio de contenidos básicos que se han visto en pues, los semestres anteriores, ¿vale? El día de hoy nos vamos a enfocar en un contenido fundamental que es el propuesto por Ferdinand de Saussure, a propósito del concepto de signo lingüístico, que básicamente es algo que se vio en el curso de semántica, ¿sí? Pero bueno, pues en general, digamos, la exposición de este autor, pues es fundamental para entender algunas otras situaciones futuras, ¿no? Que se van identificando en torno al uso propio de la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos a esta sesión que es la propedéutica 1. Vamos a trabajar entonces con este contenido y pues al final les estaré dejando una asignación, un ejercicio, para que podamos terminar de cerrar, digamos, esta revisión de lo previo, ajá, que correspondientemente pues nos lleva a identificar lo necesario para poder desarrollar nuestro curso de psicolingüística, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, me reitero en mi presentación con ustedes, soy Wendy Anel Vázquez. Ok, el signo lingüístico, según Saussure, está compuesto por estos dos elementos que son significante y significado, ¿vale? Estamos reconociendo que el significante entonces sería la denominación, el cómo yo nombro o el cómo recuerdo un concepto, ¿vale? O una idea, a partir pues de un sistema lingüístico en el cual me estoy desenvolviendo, ¿vale? Ok, ahí tenemos entonces, el significante está compuesto en este caso, escrito de formato gráfico o escrito por 4 caracteres, 4 signos que estoy yo reuniendo para constituir esta palabra que estamos aquí identificando, ¿vale? Este ejemplo que te estoy presentando es original del libro de Saussure. Acuérdate que este autor, pues lo escribió, perdóname, lo dictó en un curso que estaba él impartiendo, como cualquier otro curso escolar, ¿no? En la universidad, que se llamaba Curso de Lingüística General. Entonces, este autor estaba dictando ese taller, ese curso a sus estudiantes de lingüística cuando lamentablemente fallece, ¿no? Entonces, un par de estudiantes destacados, buscan darle una trascendencia al trabajo que él viene realizando
y es que constituyen, pues, con sus notas del propio curso, así se llamaba la materia, curso de lingüística general, con sus notas del propio curso, ellos van reuniendo el material para este libro, y pues al reunir otros tantos contenidos que les proporciona la viuda de Saussure, es que pueden también ellos reunir más material para poderlo juntar, ¿no? Digamos, para después hacer una publicación póstuma. Perdón, esta publicación póstuma le van a dar ese mismo nombre del curso que ellos llevaban, que es el curso de lingüística general, ¿vale? Y que, bueno, pues ya va a ser editado a nombre de Farina de Saussure, pero en realidad es un conjunto de notas que están teniendo su par de estudiantes desde que tomaron el curso y pues con todos los materiales que pudieron reunir de este especialista, ¿sabes? Se va a denominar desde entonces, se va a identificar como el padre de la lingüística, porque es quien va a definir los principios, pues, para el estudio moderno, digamos, de la lengua, ¿sabes? Ok, bueno, una de sus propuestas más destacadas es esta, o sea, cómo está compuesto, cómo se define el signo lingüístico, y es la que estás tú viendo aquí, que se separaría en dos elementos que son significante y significado. Recuerda que significante, insisto, es el nombre que se le da a la denominación o el cómo se reconoce un concepto o una idea. Ahora, el concepto o la idea es el significado, ¿sale? Este ejemplo dije que es tomado del libro, claro, en la traducción al español, aquí en mesa, y tú puedes ver esta imagen referente pues a ese portador, digamos, ¿no? De ese significado que sería este objeto. Ahora, cada persona se puede imaginar un tipo de mesa diferente. Alguien puede imaginar una mesa que sea de una sola pata, que sea de tres patas, que sea o de cuatro como esta, que sea de madera como esta, o que sea de plástico, o que sea no sé, cualquier otra, ¿sale? Pero lo más importante es aquí, o sea, lo que podemos coincidir, digamos, como hablantes, ¿sale? Incluso hablantes de lenguas diferentes, incluso hablantes de otros idiomas, es la misma idea, vaya, es el mismo referente, ¿sale? Puede haber diferencias culturales, o sea, pensar que alguien considere que si está en la playa, a lo mejor va a pensar en una mesa de plástico blanca, de estas que montan en la playa, que dicen Coca-Cola. A lo mejor alguien va a pensar en una mesa japonesa, de estas que son como muy bajitas, seguramente has visto, ¿no? Los tabudai son mesas de madera muy chaparritas porque la gente se sienta doblando las piernas junto a la mesa para poder tener ahí alguna actividad, ¿vale? Pero lo más importante aquí es identificar pues el concepto que viene detrás. El concepto de mesa, si yo te lo pregunto ahora mismo a ti, seguramente va por esto, ¿no? Que te voy a decir ahora. Primero que es un objeto, es decir, es algo inanimado, ¿sí? Algo inanimado, un objeto. Después, la idea de que corresponde a un campo semántico, en este caso, que sería el del mobiliario, los muebles, ¿no? Y después de ello, pues del para qué sirve. Ya alguna vez a ustedes les he comentado, siempre estos conceptos se definen desde una visión antropocentrista. Recuerda que es antropocentrista porque se refiere al ser humano. En la etimología, digamos, pensar el antropos, ¿vale? Ahora, todo lo que es antropos se refiere al ser humano, por ejemplo, el Museo de Antropología, ¿eh? Algunos otros estudios antropólogos, no sé, ahí está, que se sabe que son, de hecho también existe la antropolingüística, ¿sí? Que se enfoca, vaya en ese estudio que es del ser humano, ¿vale? Ahora, recordando, por ahí en etimología, recuerda que antropos significa contemplador, ¿sale? Contemplador, no significa como tal ser humano, sino contemplador o el ser que ve, que observa, ¿vale? Entre todas las especies animales, el ser humano destaca por esa condición, porque él se enfoca en analizar, en observar lo que está alrededor, no solamente en la subsistencia, no solamente en el alimento, ¿no? Ya hemos platicado también con antelación, el ser humano es ese animal político en los términos de Aristóteles, necesita socializar, necesita organizarse, necesita una jerarquía, ¿vale? Para su propia vida. Entonces, pues tiende, vaya, en este proceso de vida, no solamente a vivir como tal o sobrevivir, sino que tiende a observar, a contemplar lo que está alrededor, ¿sí? Y bueno, pues es el que observa, el antropos, ¿no? El observador, el contemplador. Entonces, desde la visión antropocentrista, o sea, centrada en el ser humano, es que nosotros definimos los conceptos, ya lo hemos platicado por ahí en semana. Entonces, hemos dicho que esto es algo inanimado, es un objeto que corresponde al ámbito mobiliario, muebles, ¿no? Y lo que sigue casi siempre es decir, ¿para qué sirve para el ser humano? Ahí está por la visión antropocentrista. Sirve para colocar cosas sobre ella, ¿sale? Sobre esta mesa, ¿no? Sobre este espacio. Ahora, también para que sea una mesa y no nada más una tabla o algo así, tiene que estar separada del piso, ¿cierto? Separada del piso, como dije, con una o varias patas, ¿sí? Y de manera tal que, bueno, se separe del piso y que sobre esa superficie yo pueda colocar cosas. Ya pueden ser alimentos, ya pueden ser piezas para el estudio, ¿no? A lo mejor cosas para un trabajo manual, lo que vaya yo a requerir.
pero ese es como el principio de decir lo que significa una mesa. Ahí está. Y lo podemos traducir, como dije, a table, por ejemplo, en inglés o algunos otros términos de otras lenguas, y va a ser un significado prácticamente que el mismo, ¿sale? Ahora, la idea, insisto, cultural puede ser un poco diferente. Podemos pensar una mesa de diferentes materiales, lo que dije, diferentes patas, pero coincidimos incluso entre hablantes de diferentes lenguas en el mundo en que es un objeto, en que es un mueble, en que sirve para. ¿Ya viste? Ok, bueno. El significante entonces es el nombre que yo le doy a esa idea, ¿sale? Señala por ahí, Saussure, que siempre está, es una imagen acústica, ¿no? El significado es una imagen acústica. ¿Por qué? Porque cuando yo pronuncio, por ejemplo, tú lees esta palabra mesa, le asignas un sonido a cada una de esas letras, ¿cierto? En este caso, M-E-S-A son los nombres, no te vayas a confundir, acuérdate, ¿eh? Estos son los nombres de las letras, M-E-S-A. Ahora, a cada una de esas letras les asignas, ¿sale? Un sonido o un fonema, que es M, E, S, A, ¿cierto? Ya juntos, esos fonemas te permiten pronunciar lo que tú estás leyendo en esos caracteres, en ese código que es mesa, ¿de acuerdo? Pronuncias y entonces articulas, ¿vale? La palabra. Pero no siempre estamos hablando de lengua verbalizada, también a veces estamos hablando de lengua que simplemente pasa por nuestro cerebro, ¿no? Cuando la pensamos, ¿vale? O sea, tú puedes leer esta palabra en voz baja o en silencio, no se produce algún sonido como tal. Sin embargo, tú sí produces un sonido para tu interior, ¿sale? Para tu cabeza, para tu cerebro. Pronuncias, ¿por qué? Porque tú, para poder darle un sentido a esa palabra, para poderla entender, tienes que asignarle un sonido a cada letra para que juntos entonces formen la palabra que estás queriendo tú entender o que estás queriendo identificar, ¿vale? En tu interior tú le asignas también una lectura, también una articulación para que tenga ese significado para ti, para que no sean caracteres y ya, ¿no? Sino que sea una palabra como tal que tenga un significado para ti. Entonces, en tu interior también pronuncias mesa cuando lo lees, aunque lo leas en silencio. Por eso es que siempre es una imagen acústica, porque es un referente, una idea de ese significado asignado a una pronunciación que le damos a cada uno de esos caracteres cuando los lees, ¿vale? Ahí está entonces, nuestro significante es el nombre, la palabra en sí, digamos, mesa, en tanto el significado pues es la idea, ¿vale? Que viene a continuación cuando yo pronuncio, escucho, leo, en fin, veo, ¿vale? Esa palabra, ¿de acuerdo? Ese significante. Muy bien. Vamos entonces a identificar cuáles características tiene el signo lingüístico. La primera que hemos señalado con antelación es que es un signo, una combinación, digamos, entre significante y significado que es arbitraria, ¿vale? ¿Por qué decimos que es arbitraria o a qué se refiere eso? Bueno, se refiere en este caso a que es algo impuesto, ¿sale? Es algo asignado, algo impuesto. No existe en esa pieza, en ese objeto, la idea de algo, digamos, algún elemento, alguna característica como para que haya sido así nombrado, ¿de acuerdo? A ver, entonces identificamos allí. Es arbitrario porque no existe necesariamente algo, ajá, insisto, que nos lleve a nombrarlo de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un teléfono, ¿eh? No existe algo en la caracterización del teléfono como para que yo diga, por eso se llama teléfono. Yo tengo aquí un vaso, ¿vale? No existe algo en la definición del vaso, en su idea, en su concepto, en sí, en lo que constituye al vaso, como para que yo le nombre vaso, ¿vale? Por eso es que decimos que es impuesto. Pero al mismo tiempo es convencional, estamos de acuerdo. Yo te puse por ahí unas manitas, ¿vale? Estamos de acuerdo en nombrarlo así, ¿vale? No es tanto que nos hayan preguntado, eso es lo que quiero aclarar y alguna vez se los he dicho, ¿vale? No es tanto que nos hayan como preguntado, así como, ¿estás de acuerdo en nombrarle de esta manera? Bueno, no es tan así, ¿no? Pero es la manera en la cual nosotros buscamos desenvolvernos y poder convivir en el uso de nuestra lengua, ¿no? Cuando tú eres un pequeñito, cuando tú eres un bebecito, pues estás en blanco en la lengua, realmente no distingues más, no conoces mucho más acerca de eso, ¿sale? Entonces, bueno, pues personas cercanas a ti, papá, mamá, abuelita, quien esté cerca de ti, te va diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice cada cosa? Cuando estás pequeñito, lo único que haces pues, es movimiento gestual corporal y acaso un balbuceo, va, ¿sí? Los padres, quien se está cerca de ti, es quien te va enseñando esos patrones para que puedas tú pronunciar. Hay padres que incluso le mueven la boquita al bebé, ¿sí? Cuando dice mamá, digamos, él hace agua, agua, y le dicen mamá, mamá, ¿sí? Para que él aprenda cómo pronunciar esa palabra. Por supuesto, desde pues el estilo conductista se le premia ello, ¿no? Es como, ¡yay, qué bien! Ya dijo mamá, mamá. Y entonces
reiteran muchas veces hasta que él va distinguiendo que eso está bien de decirlo, ¿no? Y que corresponde a algo, a un concepto que en este caso pues sería la persona que está cercana a él, en este caso mamá, ¿sí? Es su manera de ir aprendiendo la lengua, ¿vale? Ya lo hemos platicado con antelación. Es nuestra manera de concebir incluso el mundo y la vida. Cuando a ti te asignan un nombre, ¿sí? Cuando te asignan una denominación, tú aprendes a distinguir que cuando escuches ese sonido, tienes que prestar atención, tienes que hacer caso. Es que te hablan a ti, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui nombrada Wendy, ¿sí? Pues mis padres igual, ¿no? Me iban diciendo Wendy, 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 y yo fui distinguiendo ese sonido, ¿no? Como la I seguramente al final, ¿no? Wendy, y entonces decía, bueno, pues soy yo a la que me están hablando y entonces empiezo a prestar atención. Es un identificador. Cuando estamos completamente en blanco, recuerda que un bebecito, y lo veremos en la adquisición de primera lengua, un bebecito llora porque porque no conoce el lenguaje, ¿sí? Quien se desespera ante eso, pues es una persona que está actuando de una manera, vaya, no consciente acerca de ese proceso, ¿no? Un bebé llora porque, no, vaya, no porque esté queriendo molestar a alguien, ¿no? Llora porque es su manera de comunicarse. Sí me explico, ¿verdad? Es su manera de comunicarse porque él no tiene un proceso lingüístico, un sistema lingüístico como para poder decir, como para poder comunicarse. Y su vía, pues, es esa, o sea, lo que él alcanza a decir es, pues, esto, ¿no? Ya, claro, cuando un niño alcanza cierta edad y entonces sigue llorando y él ya puede utilizar el lenguaje, digamos que tenga unos 3 años y él ya puede utilizar el lenguaje y sigue llorando, allí sí hay un problema, porque él ya puede utilizar las palabras para comunicarse, ¿vale? Pero cuando es un bebito que no tiene lenguaje, pues es de esa manera bastante lógica y entendible de comunicarse, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, poco a poco se van fijando los patrones para él, ¿vale? Ya se le va indicando, por ahí también lo veremos con Noam Chomsky, ¿vale? Cómo se van fijando esas reglas y se va adquiriendo en efecto la lengua, se va ejerciendo ese proceso, ¿vale? Poco a poco para él. Y pues ya, va notando de qué manera decir, de qué manera conjugar, y va haciendo hipótesis de la lengua. También lo veremos más adelante, ¿vale? Cuando él hipotetiza sobre la lengua, pronuncia algo que es lo que cree que puede servir para ese efecto de lo que está queriendo hablar, ¿sí? Por ejemplo, decir no cabo en vez de no quepo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo que está escuchando él es caber, con C y con B, ¿cierto? Y cuando se conjuga, como cambia la vocal de A a E, entonces ya no queda la letra C, ya queda la letra Q, U, las letras Q, U, para que diga que, ¿sí? En vez de K. Entonces, bueno, pues cambia esa conjugación, ¿no? Pero si tú lo piensas, es bastante lógico, repito, que el pequeño diga no cabo. ¿Por qué? Pues porque él ha escuchado que ese es el verbo que está implementando, que está utilizando. Él hipotetiza sobre la lengua e identifica que esa sería, ¿vale? La forma de conjugar, de decir, lo correspondientemente a lo que le han preguntado, a lo que le han indicado. Por ejemplo, en este caso con el verbo caber, ¿sale? Ahí está. Entonces, no es tanto que nos hayan preguntado, ¿estamos de acuerdo? Porque ni siquiera tendríamos poder de decisión, poder de votación, ¿no? Cuando somos pequeños porque estamos aprendiendo la lengua. Simplemente es como que nos enseñan que así se dice y estamos de acuerdo en utilizarlo de esa manera, pues para simplemente podernos comunicar, ¿vale? Uno, bueno, pues está empezando a utilizarlo de esta manera en la cual tú puedes así identificar, ¿no? Cómo es que se utiliza esa lengua y pues tiene esas características de ser arbitrario porque al final es impuesto, pero también de ser convencional porque todos necesitamos estar de acuerdo en utilizarlo de esa forma, pues para podernos dar a entender unos con otros, para podernos comunicar, ¿vale? Muy bien. Las siguientes características son estas que ves aquí enlistadas. La primera de ellas nos dice que es lineal. Ok, bueno, siempre el signo lingüístico tiene que ser lineal, tiene que estar en una línea como para poder ser identificado como una palabra, ¿no? Hasta en una composición, en una sucesión. Bien, ¿por qué? Porque si no serían simplemente letras aisladas o sonidos aislados, ¿sí? A ver, piénsate por favor por un momento en una sopa de letras. En una sopa de letras, si yo te doy a buscar una palabra, no sé, por ejemplo, la palabra palabra, ¿vale? Muchos de nosotros tenemos ya nuestra propia estrategia para buscar, ¿sí? Muchos de nosotros podemos buscar la primera letra, por ejemplo, en este caso, la P. Entonces, en ese conjunto de total de letras, yo voy a buscar dónde están, ¿no? En una lectura rápida, ¿vale? Acuérdate, ya viste por ahí un poquito estrategias de lectura, skimming, scanning, ¿vale? En una lectura así como de escaneo, o sea, como una revisión rápida, ¿vale? Puedo identificar en dónde están, por ejemplo, las letras P. Una vez que reconozco la letra P, voy a buscar la que está al lado, ¿no? La que viene a continuación, que sea la A.
En los casos en los que viene la letra A, entonces me quedo fijándome, me quedo poniendo atención. Los que vengan otra letra, cualquier otra letra, los descarto. ¿Sí es cierto? Porque ya sé que ahí no va a decir palabra. Pero si está la letra A, entonces cobran mi interés, ¿no? Y ya de esos reducidos que tienen PA, identifico cuál es la que sigue, cuál la continuación tiene la L. Ahí está, hasta reconocer rápido una sopa de letras. Vale. Hay personas que lo hacen a partir de la letra que consideran más rara o más, menos común, ¿sí? Seguramente has jugado Scrabble, ¿vale? Y en Scrabble has visto que hay palabras que tienen letras que tienen más puntaje porque son letras menos comunes, ¿sí? Más difíciles de colocar, en fin. Entonces, algunas personas buscan la letra que es la más extraña, digamos, en ese sentido, ¿vale? Y después buscar las que están alrededor. Cada uno tiene su estrategia. En cualquier caso, ¿vale? Encontrar una palabra en una sopa de letras requiere encontrarla en una sucesión, en una línea, ¿vale? Ya sea en cualquier sentido, para la izquierda, la derecha, hacia arriba, hacia abajo, como sea, la escritura más rara que te puedas imaginar, ¿no? Nosotros en español escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero puedes encontrarla de una forma, o sea, bien diferente, pero siempre que esté en una línea, se va a entender. ¿Ya viste? Siempre es lineal, porque tiene que estar en esa sucesión para convertirse en una palabra. Si no, serían letras aisladas, como en la sopa de letras. Hasta que están en una línea, es que reconozco que es una palabra como tal. ¿Vale? Ahora, en la parte fonética, aquí estamos pensando en la parte escrita, pero en la parte fonética es igual, porque a cada una de las letras les asigno, como dije, un sonido y tiene que estar igual en esa sucesión, en esa línea, ¿vale? Puestos un sonido tras otro, constituyendo esa linealidad como para que formen una palabra. Igual que la sopa de letras, las letras están por aisladas y no son más que letras, sino hasta que están en una línea forman una palabra, ¿vale? Igual los sonidos pueden ser sonidos aislados y hasta que están en una secuencia, en una línea, es que me forman una palabra. Si yo te dijera, o sea, sonidos aislados, no tienen sentido, no forman una palabra, pero cuando yo los junto, los pongo en esa línea y pronuncio palabra, ¿vale? O sea, le asigno tu, a, l, a, bu, a, el sonido a cada una de esas letras y las pronuncio juntas en esa secuencia lineal, entonces forman una palabra, ¿sí? Ok, ahora, se dice aquí de esta dualidad, ¿no? De mutable e inmutable. Muy bien. Bueno, ¿por qué decimos entonces que el signo sería mutable, pero al mismo tiempo inmutable? Bueno, yo no puedo tomar simplemente por mi cuenta la decisión de cambiarlo de la noche a la mañana, ¿sale? Eso es algo que no podría yo aquí implementar, ¿vale? En este caso, bueno, ¿por qué o a qué se refiere? Ok, bueno, yo no puedo tomar la decisión, como dije, nada más porque sí, o sea, de cambiarle el nombre a algo. Supongamos que yo digo, es que a mí no me gusta esto, nombrarle vaso. A partir de ahora le voy a poner el nombre ojo, ¿sí? Bueno, puedo hacerlo, ¿verdad? Porque al final pues, son mis propias decisiones y puedo yo decir, a partir de ahora le voy a decir ojo, pero seguramente que no me voy a dar a entender como yo quisiera, ¿no? Porque el nombre asignado y utilizado por todos los usuarios, por los hablantes, pues sería ese, vaso y no ojo, ¿vale? Ahí está. Entonces, no puedo yo simplemente mutarlo, cambiarlo y ya, o sea, decidir que así sea y ya, no es como algo que yo pueda hacer. Alguna vez yo creo que les he contado, cuando yo era niña, quería que existiera, así digo, quería que existiera la palabra diverturas, ¿sí? Porque me parece que era una palabra que quedaba bastante bien para la idea de tener una aventura, por ejemplo, en un parque de diversiones y que fuera eso, divertido al mismo tiempo. Entonces me parecía que tenía sentido construir una palabra así. Y se lo dije a mi hermana y ella me dijo que no existía tal palabra. Yo estaba un poco necia en que sí tendría que existir, que sí que la había visto en algún lugar escrita, la busqué en diferentes diccionarios, ¿no? En diferentes fuentes y nunca la encontré. En efecto, no estaba documentada, como ella me decía, y entonces tuve que aceptar que no se iba a quedar. Sí, aunque a mí me gustara mucho, no se iba a quedar. Ahí está, yo no pude, fracasé en ese intento de mutar, ¿vale? Ahí está, no es como que yo lo pueda decidir y ya, ¿de acuerdo? Ahora, es también al mismo tiempo mutable, o sea, ya quedamos que es inmutable porque yo no puedo decidir y ya, ¿vale? Pero al mismo tiempo es mutable porque es según las condiciones, ¿sí? Fíjate bien, para que sea mutable, para que pueda mutar, tiene que entonces ser un proceso, estar supeditado a un proceso que sea colectivo, o sea, que muchas personas lo hagamos, y gradual, o sea, que se vaya haciendo como en el tiempo hasta que se vaya a quedar, ¿vale? Ya hemos hablado con antelación los términos nuevos. Acuérdate, los términos que se incorporan nuevos a una lengua se llaman neologismos, ¿vale? Ahí está. Y siempre se van incorporando términos nuevos. No los vayas a confundir, ya lo hemos dicho también desde los primeros semestres,
No lo vayas a confundir con el extranjerismo, que es una palabra que se adopta de una lengua extranjera y que ya existe documentada en aquel otro idioma, ¿vale? A ver, te doy un ejemplo. Si tú estás pensando en las palabras como verbos, textear, mensajear, esas son palabras que se desarrollaron en el propio idioma español, ¿vale? Cuando yo las utilizaba, digamos, en mi generación, eran correspondientes a sustantivos, texto, mensaje, ¿vale? Texto, mensaje. Digo, todavía lo siguen siendo, pero me refiero a que no utilizábamos como verbo, pues, ¿no? En aquel momento, estas palabras, que siempre eran sustantivos. Con el paso del tiempo y el uso de la tecnología, se convierten en palabras nuevas también que se dan, ¿no? Que son ahora como verbos, ¿sale? Texto, textear, mensaje, mensajear, ¿de acuerdo? Se establecen y ya son términos nuevos que se incorporan a una lengua, ¿de acuerdo? Textear, mensajear como verbos. Ya estaban documentados en español, pero como sustantivos. Ahora están siendo en este caso verbos, ¿sale? Esto se hizo, es un fenómeno que se da, aunque por tecnología y globalización se da en el propio español, ¿vale? En cambio, por ejemplo, un término como tuitear, no, porque tweet ya existe documentado como una onomatopeya en el inglés, que se refiere al sonido que hacen las aves, los pajaritos, ¿no? Nosotros decimos en español que trinan, que cantan, ¿sí? Las aves, los pajaritos. En inglés la onomatopeya es tweet, ¿de acuerdo? Ahí está. Esta palabra ya existe así documentada como una onomatopeya en el caso del inglés. De allí se le asigna como un nombre propio a una red social. Y las personas se acostumbran a decir que es Twitter, ¿no? Que mandan un tweet o que tuitean, o ahí está, bueno, tuitear, ¿vale? Se queda, y ese es un término que sí se adopta, pero que viene originalmente de una lengua extranjera, ¿vale? No es como que nuevo que se desarrolle en nuestro propio idioma, sino que viene en este caso de una lengua extranjera. ¿Sí? Son términos entonces incorporados, pero de una manera diferente, en un proceso diferente. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces hemos dicho, son términos que se agregan. Ahí está. La lengua muta, en efecto, puede mutar, siempre y cuando sea un proceso gradual, o sea, con el paso del tiempo, ¿vale? No es como de aquí a mañana. Y dos, la segunda característica es que sea un proceso colectivo, o sea, que muchas personas lo estén utilizando de modo tal que se fije, de modo tal que se quede, ¿vale? Ahora, la siguiente característica que puse ahí, ahorita lo muestro, es que es inmotivado el signo lingüístico, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? A que no hay en efecto un motivo por el cual haya sido así nombrado, como dije, ¿sale? Otra vez, no hay un motivo por el cual yo a este celular le haya nombrado como tal celular, ¿sí? Sino que en la evolución del término de las lenguas, en fin, se van asignando estas denominaciones y se van quedando como tales, ¿vale? No hay algún signo que sea motivado. Todo esto es pura percepción humana, o sea, la motivación que podemos pensar que tenga un signo es pura percepción, idea humana, ¿sale? Como en cuál, por ejemplo, hay personas que dicen, e incluso los nombres propios, que les suenan como si fueran muy fuertes, lo has oído, ¿no? Por ejemplo, un nombre de mujer que sea Teresa, Alejandra, les suena muy fuerte, ¿no? Y entonces utilizamos un hipocorístico. Acuérdate que, y el prefijo hipo significa, o sea, como abajo, más pequeño, ¿sale? Ok, entonces utilizamos en los nombres un hipocorístico, o sea, un nombre que sea más chiquito, ¿sale? Decimos a veces nosotros de cariño, ¿sí? Entonces decimos Tere, Ale, ¿vale? Ahí está. Le agregamos ese otro distintivo al nombre propio para poder hacerlo como más suavizado, porque nos parece que es como muy, como dije, muy fuerte, muy duro, ¿eh? Pero es pura percepción humana. Así, partiendo de eso, de pura percepción humana, creemos muchas veces que tiene un nombre porque es a lo que me suena, ¿sí? O sea, mango me suena a mango, no me suena a alguna otra cosa, ¿sí? Es imposible que yo a mango le dijera bolillo, por ejemplo, porque sé que es el mango, ¿no? O sea, desde siempre, lo que dije desde chiquitito, ¿no? Me enseñaron que ese es el mango, entonces, ¿cómo le voy a decir ahora otro nombre? Me suena a mango, ¿sí? La palabra caballo me suena a caballo, o sea, yo lo hemos dicho ahí, ¿no? Pero es pura percepción humana, o sea, que nos suena a esa palabra y no a alguna otra, ¿vale? No necesariamente es que la realidad del objeto mango, del animal, el caballo, haya algo, un motivo por el cual se le haya nombrado así, ¿vale? Ninguna palabra podemos decir que es motiva, ninguna. Incluso las que derivan de otras, porque desde su origen esas mismas no son motivadas. Por ejemplo, la palabra sudadera, ¿sí? Está compuesta por los dos últimos morfemas, nos indican algo que es para, ¿no? Para, y el a, que es género femenino. Entonces, sudar, a. Nos están diciendo que es algo que sirve para esa acción, que sería sudar. Originalmente esa pieza, digo, cualquier gente la utiliza indistintamente en un día nublado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pieza que está calentita
que está suavecita y entonces se coloca en esa sudadera, ¿sí? Pero en su origen se llama así porque es una pieza que está hecha para sudar, ¿sale? Ahí está, es una pieza en femenino, su sustantivo, su diseño gramatical, digamos, su concepción gramatical, ¿vale? En femenino, ok, que sirve para eso, ¿no? Digamos, para sudar, ¿sí? Entonces tú podrías pensar, pues ahí hay una motivación porque está surgiendo de algo, hay un porqué antes, sí, pero si nos vamos a lo anterior, al verbo sudar, ¿no? También este es inventado, también este es arbitrario impuesto. Otra vez lo podemos separar en morfemas y podrías tú pensar, los morfemas finales de nuestros verbos en español siempre son ar, ed, ir, ¿vale? Entonces esta también está separada. También podemos pensar que está constituida de una manera impuesta, como dije, arbitraria, según las reglas de un sistema lingüístico, que en este caso es español, con la terminación ar para indicar que se trata de un verbo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cualquiera de ellos, aunque sean evolutivos, o sea, que de sudadera venga de sudar, si nos vamos al anterior, al sudar, también va a ser impuesto. Incluso hay personas que consideran que las onomatopeyas, por ejemplo, que dije hace otra de tweet, ¿no? También puedan tener una cierta motivación. ¿Por qué? Pues porque yo escucho de un animalito ese sonido. Muchas onomatopeyas que vienen de hechos naturales, sonidos naturales, ¿sale? Casi siempre de animales pensamos eso, pues es que es el sonido que en efecto yo estoy escuchando en un animal y que bueno que se produce de esa manera. Pero piénsatelo cómo lo representamos, ¿sí? En español nosotros representamos las letras M, I, A, U, ¿sale? Para poder escribir como según nosotros, según nuestro sistema lingüístico y nuestra percepción, escuchamos que pronuncia un gato, ¿sí? O sea, que dice miau. Entonces, escribo M, I, A, U, ¿sí? Correspondientemente a esos fonemas. Miau, miau, ¿sale? E inventamos, ¿no? Que existe el verbo maullar, o sea, decir miau, que el gato maulla, ahí está. Pero piénsatelo cómo lo escribe un anglohablante, ¿sí? El miau lo escribe con su visión anglohablante, pone M-E-O-W, ¿sí? Para que juntando esos nombres de esas letras en inglés, M-E-O-W, ¿vale? Y agregando el sonido correspondiente, va a ser algo semejante en español, miau, ¿ya viste? No es que el gato, siempre les digo, no es que el gato maulle en español o en inglés, ¿verdad? Es el hablante, el que tiene la visión, el esquema en español o el esquema en inglés, que lo representa así, miau o miau, el mismo sonido, con las letras M, I, A, U, o con las letras y sus fonemas correspondientes M, I, O, W, ¿sí? Para constituir el mismo sonido, ¿ya viste? Entonces, desde que ahí tú te puedes dar cuenta, desde que lo planteamos de una manera diversificada, nos damos cuenta de que eso en realidad igual es una percepción humana y que se está así plasmando en esa escritura. ¿Ya viste? El signo, o sea, puede tener, digamos, esa motivación en que surge de un sonido natural, pero al final, cuando se convierte en palabra, ya no, porque es impuesta, porque es arbitraria, porque es determinada por el propio ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, no podríamos decir que haya algún pues, signo lingüístico que fuera motivado, en realidad todos y cada uno son así, arbitrarios, son impuestos, no hay un por qué se les haya llamado así, pero pues en la evolución etimológica y de uso, en fin, es que se han quedado pues de esa manera, ¿vale? Muy bien. Bueno, lo que tenemos entonces a continuación es esta idea. Ya nos define un concepto, un significado, acabo de decir del de la mesa, ¿vale? Y aquí lo podemos ver también. Ahora, ese significado que solemos encontrar en un diccionario, lo reconocemos como el significado léxico, ¿sale? El que encontramos en un diccionario. Es decir, una entrada o la palabra que tenemos aquí, ¿vale? Como en este caso, success, por ejemplo. Y a continuación, bueno, aquí viene una descripción fonética, entre corchetes, ¿no? Cómo se pronunciaría, ¿vale? Y a continuación, la traducción, si fuera un diccionario bilingüe, o la definición si fuera un diccionario monolingüe, ¿sale? La definición que encontramos aquí se refiere al significado denotativo en primera instancia. Acuérdate que este es el que dice como tal la palabra, ¿sale? O sea, el léxico que encontramos en un diccionario, ¿qué significa esta palabra? Después, normalmente encontramos un significado connotativo, que es el que nos lleva a entender cómo se identifica más allá del denotativo en una cultura, en un uso figurativo, en otro tanto, ¿no? Digamos, formas de referir esa misma palabra, ¿sale? Es como en un diccionario. Ok. Ahora, el significado etimológico se refiere a la raíz, que acabo de mencionar, la raíz de la palabra, ¿sale? Por ejemplo, esta sociología que la vemos dividida en socios y en logos, acuérdate que logos, pues siempre es, ¿no? Logos, logia, se refiere a ese estudio, ¿sale? Entonces, bueno, socius logos sería el estudio de la sociedad, que da lugar a la palabra como tal, sociología, ¿vale?
Podemos encontrarlo en un diccionario etimológico o en un diccionario monolingüe, como dije, el significado léxico. En dado caso, nos dan una definición o nos dan una raíz y su evolución, ¿vale? Pero siempre viene a dar, digamos, al concepto o a la definición que tenemos nosotros como usuarios de un sistema lingüístico, ¿vale? En un diccionario, normalmente encontramos entonces esa definición que nos dice entonces cómo interpretar esa letra, esas palabras, cómo se deben utilizar, en fin. Recuerda, por favor, que la visión moderna de los diccionarios ya no es prescriptiva. Anteriormente se llamaba así, ¿eh? Prescriptiva. Y todavía hay algunos diccionarios más tradicionales que sí es como que buscan señalarlo de esa medida o de esa manera prescriptiva, o sea, que te diga a ti como hablante cómo debes utilizar, ¿sí? Cuando yo era niña, creo que les he contado, mi papá al diccionario le llamaba el tumbaburros, incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque era como, pues, que él te decía, ¿no? Te daba conocimiento, te decía cómo utilizar la lengua. Hoy en día la tendencia es diferente, la tendencia es descriptiva, ajá, y nos dice que ahora el hablante es el que utiliza la lengua, ¿sí? Y entonces el lexicógrafo, que es quien hace el diccionario, se encarga simplemente de reportar cómo los usuarios utilizan la lengua, ¿vale? Esto lo podemos ver un poco, como dije, más, de una manera más, pues sí, más rigurosa o más tradicional, ¿no? En un diccionario como el DLE, el Diccionario de la Lengua Española, editado por la RAE. Pero también llegamos a encontrar, como dije, ya la tendencia descriptiva en obras más modernas, ¿sí? Por ejemplo, como el Diccionario del Español Usual de México, el DEUM, Diccionario del Español Usual de México, editado por el Colegio de México bajo la dirección, pues, de la autoridad número uno en nuestro país en lexicografía, que es el doctor Luis Fernando Lara. ¿Vale? Te recomendaría fuertemente que lo revisaras por allí porque es bastante, un material bastante útil y que además nos, o sea, nos da a luz a propósito, digamos, de cómo es el trabajo que hoy en día se realiza a nivel lexicográfico, ¿sale? Para reportar el léxico que se utiliza en una lengua. Ok, ahora, en esa definición también podemos agregar referencias culturales, ¿sale? Recuerda que algunas serán reales, otras partirán de estereotipos. Esto que vemos aquí es un estereotipo, típicamente, digamos, manejado así por la cultura estadounidense a propósito de la cultura mexicana, ¿sí? Que en este caso sería como elementos destacables, ¿no? Pues estaríamos ahí, por ejemplo, el taco que está siendo aquí dibujado o graficado, que sería una tortilla pues doblada, crujiente, que lleva queso fundido, no sé, bastante diferente de la idea de un taco que tendríamos en México central, digamos, y hacia el sur, con tortilla de maíz, o en México central y hacia el norte, que sería como con tortilla de harina incluso, ¿no? La idea, por ejemplo, de la piñata que viene aquí, ¿sí? Que sería un burrito, por ejemplo, representado con todos estos colores y pensarían desde la visión norteamericana y que se lleva muchas veces al mundo, que esta es como nuestra piñata, ¿sí? Sí, y diferente un poquito de lo estereotípico, como dije, porque si yo te preguntara a ti cuál es la piñata más tradicional que podrías tú representar, pienso que sería la que veríamos en cualquier posada en Navidad, que sería una de picos, ¿no? Una de picos con colores brillantes para ellos y pues algunas líneas de papel en las puntas de cada pico, ¿sí? Esto se reporta mucho de esta información en las llamadas enciclopedias. A diferencia del diccionario, la enciclopedia nos relaciona los conceptos, las definiciones que nos está agregando y nos agrega también elementos culturales. Fíjate bien, el diccionario nos habla solamente de la definición como tal correspondiente a ese término, a esa entrada o a esa palabra. En cambio, la enciclopedia agrega más elementos culturales relacionados. O sea que si tú entras a buscar, por ejemplo, la palabra tierra, ¿sí? Te va a señalar por ahí, o sea, con minúscula, el hecho de la tierra, el polvito, vaya que existe en la superficie del planeta, ¿sí? Pero también con mayúsculas, ¿no? Te va a poner como un nombre propio, te va a decir que es el nombre, pues, de nuestro planeta, que tiene tales y cuales características, y ahí, por ahí te va a agregar que forma parte del sistema solar, ¿no? De modo tal que te vincule, ¿sabes? Con esa otra palabra que te lleve a revisar que es un sistema, ¿no? Sistema solar, sistema planetario, y de ahí te relaciona con que existe en una galaxia, estrellas y otras tantas piezas, y así, entonces una enciclopedia es casi como interminable, ¿no? Porque un concepto te lleva a otro, ¿sabes? La búsqueda que tenemos hoy en día moderna en Google, por ejemplo, en medios de información, se fundamenta en ese principio, ¿no? En los hyperlinks, por ejemplo, ¿vale? O sea, vínculos de uno con otro nos lleva a otra página para conocer más información y más y más y más. Pues ese es un principio que se tenía justamente desde las enciclopedias. Conceptos, ideas relacionados que te llevan uno con otro, ¿sale? Y además las enciclopedias son muy lindas porque tienen muchos elementos gráficos, nos muestran por allí
imágenes, esquemas, ¿no? Como para poder complementar esa información, porque tiene esta idea como de una base también cultural, ¿vale? No solamente léxica como tendría un diccionario que pues mayormente tiene definiciones y solamente letras, ¿vale? Muy bien, bueno. Ahora, el significado, entonces, que estamos asociando, vamos a pasar al significado léxico, significado denotativo como tal, ¿vale? Que le agregamos a una palabra y que nos acostumbramos, puesto que estamos diciendo que es convencional, nos acostumbramos a nombrarlo de esa manera, entonces ese es para nosotros, en efecto, nuestro significado, ¿sale? Correspondientemente. Pero otra cosa es también, y va muy relacionada, ¿eh? Pero es otra cosa que es el sentido, ¿vale? O sea, que para nosotros tenga una lógica, ¿sale? Que sea algo que se pueda entender, que se pueda interpretar, ¿sale? Que tenga una lógica, que sea comprensible, ahí está. Eso significaría entonces tener un sentido, ¿sale? Una cosa es una palabra que puede tener su significado y otra cosa es poderle asignar un sentido. Mucho de ese sentido va en función del cómo relaciono palabras con otras para poder formar, ¿no? Digamos, desde la sintaxis, para poder formar un enunciado o una oración que en efecto se entienda, que en efecto se pueda inteligir, o sea, que tenga sentido, ¿vale? Ahí está, para lo que yo estoy entonces, pues escuchando, leyendo, en fin, ¿no? En la comunicación, ¿vale? Ahí está, mira, el sentido entonces identificamos qué es lo que es lo lógico, lo inteligible, o sea, lo entendible, ¿sale? Lo que se puede reconocer en una cultura o en un grupo social, ¿sí? No nada más es como la palabra y su significado, sino que también cobre sentido, o sea, que tenga lógica, que sea entendible. Para mí, una palabra que yo pueda reconocer, ahí está, ¿no? De un sistema lingüístico. También, por supuesto, va a tener que ver mucho con la pragmática, ¿sale? Que ya estudiaste con antelación. Por ejemplo, si hay un hablante de inglés, si anglohablante, que esté estudiando el español y a lo mejor ya tiene un español avanzado incluso, viene a México, ¿no? Está por una calle en la cual están jugando unos niños fútbol, unos chicos fútbol, de repente le gritan, bolita, ¿sí? Bueno, pues puede reconocer la palabra, ¿no? Ahí está, incluso identificar que está en diminutivo, que, en fin, bolita, ¿sale? Puede reconocer quizás la palabra de lo que, perfectamente de lo que se le está diciendo, pero tal vez no identifique qué es lo que le están queriendo decir pragmáticamente, qué es lo que le están pidiendo o lo que le están queriendo decir, ¿sí? Por eso es que muchos también, que aunque ya tengan nivel C2 de inglés, ¿no? No hay como ir a un lugar en donde te enfrentas a ese uso real, ¿sale? Porque ya es donde tú identificas pues muchas más cosas que son útiles, prácticas y necesarias en la vida y también, por supuesto, donde le otorgas ese sentido que corresponde a una cultura, a un grupo social y que se le otorga a ellos, ¿sale? Ahora, no nada más hablamos de culturas o de lugares como tales geográficos, también hablamos de expresiones generacionales, en fin, ¿no? Que se entienden para ellos. Una de las cosas que más se critica modernamente, seguramente que lo sabes por allí, es el humor de los millennials, ¿no? Y más, o sea, más, otras generaciones más recientes, ¿no? En donde muchas veces no se identifica como de dónde viene o qué significa o por qué, ¿no? Una persona adulta, como yo, o compañeros, amigos míos, tal vez no entiendes, ¿no? Esta interpretación que está aquí, ¿no? Alguna vez las he mostrado y siempre los chicos, los estudiantes como tú, se ríen, ¿no? Cuando ven esto, ¿vale? Ahí está. Entonces, yo, mira, puedo interpretar, ¿vale? Ahí va. La palabra dos, bueno, que me está indicando ese número, ¿no? Una preposición de, un sustantivo queso, una marca de cortesía, incluso completa, por favor, ¿sale? Pero la idea completa, dos de queso, por favor, y además con esta figura que está aquí, es como que, o sea, no tiene mucho sentido para mí. ¿Sí me explico, verdad? Ahí está. Yo le puedo otorgar un significado, ¿ya viste? A cada una de estas palabras, ¿sí? Incluso a toda la oración, tal vez, o sea, pensar que estoy pidiendo eso, o sea, que estoy en un restaurante o en un puesto y que pido dos de queso, tal vez dos quesadillas o algo así, pero no necesariamente es como que le otorgue algo más allá con esta imagen que estoy viendo. Sin embargo, un joven correspondiente, ya viste, a ese grupo social, sí puede asignarle un sentido y reírse a propósito de lo que se está aquí mostrando. A lo mejor, de hecho, el sinsentido, fíjate, el sinsentido es lo que hace que cobre sentido, ¿vale? Una expresión como esta, gráfica y textualizada, ¿no? Muy bien, ahora aquí te pongo otras dos, mira. Esta chicharrón, por ejemplo, si no me equivoco, esta figura es de Backyardigans, ¿sí? O el que viene abajo, que habla de Barbilla Roja, ya viene Barbilla Roja a pedir contexto. Seguramente también lo has visto muchas veces, ¿no? Esta idea de, pues alguien comenta algo, otros no le entienden en una publicación y es como que contexto, ¿no?
Y bueno, muchas respuestas que vienen a propósito de eso, ¿no? También algunas de ellas bastante groseras, ¿no? Algunas otras, pues bueno, más graciosas, que vienen a propósito de eso, como de decir, a ver, explícame, ¿no? Contexto, o sea, explícame por qué, ¿no? Pasó esto, qué pasó antes, a qué se refiere o algo así, pero es como esta manera de decirlo, ¿no? Y bueno, pues muchas plantillas también que ahí se tienen, ¿sale? Y que cobran sentido, como dije, a lo mejor si uno lo ve ahí, chicharrón, o sea, no tiene algún sentido porque no tiene algo que ver con esta figura de este personaje de caricatura, pero bueno, para alguien que corresponde a ese grupo social, sí que puede tener sentido, ¿sí? Como dije, y puede incluso ser hilarante, causar su risa, en fin, porque sí tiene sentido. Ahí está, ¿vale? Entonces, mira, te puse aquí algunos ejemplos, ¿vale? Y te voy a pedir como ejercicio de cierre que entonces tú identifiques, por favor, una palabra, ahí está, cuyo significado ha sido ajustado por un grupo social. Por ejemplo, estos que te dije, dos de queso, chicharrón, ahí está, que ha sido ajustado por un grupo social. ¿Sale? Das, por favor, tu definición léxica. O sea, primero me dices qué significa en la realidad su significado léxico denotativo, ¿sale? Y luego me explicas cuál es el que ha sido implementado en ese grupo en particular. Ya tú me dices si es como lo que dije, ¿no? Generacional, si es geográfico, si es cultural, lo que tú quieras, pero que sea un ejemplo que sirva para ver justamente cómo se ha dado esa modificación, ¿sale? Te voy a dar otro ejemplo así como muy general. Bueno, pues la idea del verbo coger, por ejemplo, déjame pararle esto para que se vea por aquí. Vale, la idea de la palabra coger, el verbo coger, es un término que ha caído en desuso para nosotros, ¿sí? Acuérdate, como dije, hay nuevos neologismos, también hay otros que van cayendo en desuso. Los llamados arcaísmos también, ¿no? Que van cayendo en, como ser así ya viejos y que no se utilicen tanto. Digo, no es un arcaísmo coger, pero sí que se ha modificado, ¿eh? Se ha ajustado también porque tiene en nuestro español de México, en la variación, digamos, de México, tiene una connotación sexualizada. Entonces, normalmente no se lo utiliza. O sea, si yo le dijera a una alumna, le doy una hoja y le digo, ten, cógela, seguramente que me preparo para que mis estudiantes empiecen a reír. Tú tienes que tener mucha atención en esto porque también vas a tener tus propios estudiantes y más chiquitos que los míos. Entonces, bueno, pues hay que cuidar mucho hasta la manera en la cual uno se expresa, ¿no? Bien, bueno, pues entonces cuando tú utilizas este verbo, sí, puede causar esa controversia, esa risa, esa mala interpretación y entonces pues muchas de las veces hemos optado en nuestro uso del español en México por no pronunciar esa palabra. O sea, decimos de otra manera para no causar esa controversia, ¿sí? No necesariamente ocurre, y también lo veremos en más explicaciones en sexto semestre en sociolingüística, en variaciones en otro lugar. Sí, por ejemplo, en España no les es grato, no les es agradable a mucha gente decir agarrar, como diríamos nosotros en México, ¿vale? O sea que para evitarnos decir coger, cógela, cógelo, ahí está, decimos agárralo, por ejemplo, en vez de decir tómalo, ¿no? Tomar, agarrar. A un español le parece que eso queda también, bueno, muchos españoles les parece que eso queda como igual, ¿no? Como falto de propiedad del lugar. ¿Por qué? Porque agarrar le suena más como una garra, como tal, ¿le viste? Garra, como si fuera un águila que tiene garras, como si fuera un león que tiene garras, o sea, como alguien que, o vaya, algo, un animal, ¿vale? Entonces la idea de decir agarrar es como que no es tan agradable, ¿sí? Es para ellos como más útil, más correcto, más propio decir coger. ¿Sí? En vez de decir agarrar, porque no tiene esa connotación sexual que tiene en nuestro contexto. ¿Ya viste? Nosotros normalmente no lo diríamos para no causar ese malentendido, pero en este otro contexto le suena como que no está bien decir agarrar, entonces mejor coger o mejor tomar alguna otra palabra, ¿sale? Y bueno, pues ahí está, ¿ya viste? En esta palabra, en nuestro contexto, ¿vale? Nuestro grupo social tuvo una variación, tuvo un ajuste que se fue a ese significado connotativo, figurado, ¿no? Y entonces, pues es como que ya no, preferimos no utilizarlo mucho. ¿Ya viste? Ahí está. Ese es un ejemplo que también te puedo dar, ¿sale? De un término que ha sido así ajustado y que, bueno, pues que tiene una implicación en el uso del mismo, ¿sale? Ya tú me das, por favor, un ejemplo, me lo vas a estar entregando vía Remind, ¿vale? En nuestro grupo. Y me das tu propio ejemplo, no vayas a utilizar uno de los que yo te dije ahorita, ¿vale? Que sea tu propio ejemplo de esta palabra cuyo significado, como te decía, se recibió un ajuste en un grupo social. Me dices cuál es el término en su definición léxica y después cuál fue el ajuste que recibió. ¿De acuerdo? Por favor, te lo voy a encargar. Y bueno, pues eso es todo por esta sesión propedéutica. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente, en la cual vamos a dar continuidad todavía un poquito a estos temas de significado y la interpretación que viene de ello antes de poder entrar
en lo que sería ya propios temas de adquisición y aprendizaje de las lenguas, que es pues el punto central, el foco, digamos, que tenemos nosotros, ¿vale? En nuestra materia, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí, hasta aquí quedamos. Cualquier interrogante, los seguimos comunicando por Remind, ¿vale? En el grupo y pues nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.